Prosiguiendo con el tema de subconjuntos, ahora nos toca hacer la parte de los ejercicios, ¿ya? En la primera parte dice lo siguiente, a ver, dice, sea el conjunto A de elementos, tenemos las letras de la palabra aritmética, y nos pide ya de cada uno de ellos, tanto en la primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no es cierto?, diferentes modalidades, ¿ya? Empecemos entonces con la primera partecita, y lo primero que tenemos que hacer en esta parte es hallar, pues, cuántos elementos tiene el conjunto A. Como bien recordarás, cuando los elementos son imaginarios, son abstractos, son ideales, los elementos que se repiten simplemente se cancelan. En este caso, si yo tengo el elemento A, la otra letra A, entonces se cancela. Si yo tengo en este caso I, la otra I se va a cancelar. Si yo tengo en este caso la letra T, la otra T entonces también se cancela. Y simplemente me quedo con lo que resta, ¿no es cierto? ¿Cuántos elementos había entonces? Sería pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el número de elementos o el cardinal del conjunto A sería pues igual a ¿cuánto? Sería pues igual a 7. Una vez que tenemos el número de elementos o el cardinal del conjunto A, ahora sí recién podemos empezar a resolver o a desarrollar las preguntas que nos hace, ¿sí? En la primera partecita dice lo siguiente, a ver, el número de subconjuntos propios, ¿no? Muy bien, simplemente lo siguiente, recordando un poquito la teoría, el número de subconjuntos propios, ¿no es cierto?, en esta partecita simplemente se hallaba pues con la siguiente relación. Recordando la teoría, tendríamos que va a ser igual a ¿cuánto? 2 elevado a la n menos ¿cuánto? Menos 1, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué hacemos ahora, profesor? ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazar, pues, ¿no es cierto? Serían, pues, en este caso, 2 elevado a la ¿cuánto? ¿Cuánto vale n? El número de elementos del conjunto A, dijimos que es igual a ¿cuánto? Es igual a 7. Sería, pues, 2 a la 7 menos 1. Y finalmente, para terminar, tendríamos la respuesta y sería, pues, 2 a la 7, 128 menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? Será, pues, 127. Y sería la respuesta correcta. Todavía sencillo, práctico, fácil el ejemplito. No creo que tengas problemas en esa parte. En la parte número 2, en el ejercicio número 2, dice lo siguiente. A ver, nos piden hallar el número de subconjuntos no unitarios. Entonces, lo mismo, lo propio. ¿Qué voy a hacer? Simplemente recurrir a la teoría y en este caso recordar que el número de subconjuntos, en este caso no unitarios, simplemente se hallaba con la siguiente relación, ¿no es cierto? 2 elevado a la n menos ¿cuánto? Simplemente menos n, ¿ya? Muy bien, mira para acá, no te olvides que en este caso n, en esta y en todas las fórmulas que hemos desarrollado, representa e indica el cardinal del conjunto A o simplemente pues el número de elementos del conjunto A. Muy bien, una vez que tenemos presente la formulita o la relación, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda acá? Simplemente reemplazar el valor de n. ¿Cuánto vale n? Nuevamente, ya hemos dicho, el valor de n en este caso sería pues igual a 7. Tendríamos pues 2 a la 7 menos ¿cuánto ahora? Menos 7, ¿sí? Muy bien, entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? 2 a la 7 que tendríamos es igual a 128. 128 menos 7 va a ser igual a ¿cuánto? Será pues 121. Y tendríamos nuevamente la respuesta correcta. En la parte 3, ahora, como ya lo has podido leer, te pide hallar el número de subconjuntos propios no vacíos no unitarios. Nuevamente, ¿qué hacemos en este caso? Igual que los anteriores, recurrir pues a la teoría. El número de subconjuntos propios, ¿no es cierto? ¿Qué más? No vacíos, ¿no? Y finalmente, no unitarios. Como bien recordarás, simplemente en este caso está dado pues por la siguiente relación, ¿no es cierto? A ver, ¿a qué era igual? No, era igual a 2 elevado a la n menos n y finalmente menos 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, ¿qué hacemos entonces en esta parte? Simplemente, igual que los anteriores, reemplazar la formulita, en este caso el valor de n. ¿Cuánto dijimos que vale n? En este caso el valor de n para todos los ejemplitos, ¿no es cierto? N es igual a 7. Entonces tendríamos que va a ser igual a 2 a la 7, ¿no es cierto? ¿Qué más? Menos 7, ¿qué más? En este caso, menos 2. Vuelvo a repetir, nos están pidiendo allá el número de subconjuntos propios, no vacíos, no unitarios. Vuelvo a repetir, la relación, la fórmula
que hemos aprendido es 2 a la n menos 2. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué estamos haciendo, profesor? Estamos reemplazando el valor de n, que es igual a 7. Sería pues 2 a la 7 menos 2, ¿no es cierto? Muy bien, para terminar entonces sería pues igual a ¿cuánto? 2 a la 7 sabemos que es igual a 128. 128 menos 7 sería pues 121. 121 menos 2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 119. Muy bien, entonces la respuesta correcta va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 119. Muy bien, finalmente para terminar, en la parte 4 dice lo siguiente. A ver, dice hallar el número de subconjuntos binarios. Muy bien, todavía sencillo, todavía práctico. Si ahí me piden hallar el número de subconjuntos binarios, ¿no es cierto? Como bien recordarás, entonces habíamos recurrido pues a la fórmula de combinaciones. ¿Cómo se plantea? Combinación, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué se pone arribita? El número total de elementos que tiene el conjunto. Ya dijimos que es igual a ¿cuánto? Es igual a 7, ¿no es cierto? Que me están pidiendo hallar subconjuntos, en este caso binarios. Si me están pidiendo hallar subconjuntos binarios, entonces abajito se pone pues en el índice inferior, se pone pues 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahora, profesor? Simplemente aplicamos el método práctico y eso sería pues todo. ¿Qué tendríamos entonces? Recordando, a ver cómo era. Simplemente todo dependía de este índice, ¿no es cierto? Si es 2, quiere decir que acá arribita íbamos a tener dos numeritos multiplicándose a partir del 10 para, o perdón, en este caso del 7 para abajo. ¿Cuáles serían entonces? Sería pues 7 por 6, ¿no? Y abajito simplemente la multiplicación del 2 hasta la unidad. ¿Qué podemos hacer acá? Te habrás dado cuenta que podemos simplificar, ¿no es cierto? Sacando mitad a cada uno de ellos. Tendríamos pues que la respuesta correcta va a ser igual a ¿cuánto? 7 por 3 va a ser igual a 21, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta correcta tendríamos que en esta partecita, en la número 4, va a ser igual a 21. Como te habrás podido dar cuenta, en esta primera parte todavía los ejercicios son sencillos, son accesibles, es aplicación pura, aplicación estricta de la fórmula o la propiedad, no amerita más razonamiento. En el ejemplo 2 ahora dice lo siguiente, a ver, dice así: ¿cuántos subconjuntos no ternarios posee el conjunto B? Muy bien, nuevamente me dan las letras de la palabra divisibilidad. Igual que en el caso anterior, no te olvides que los elementos que se repiten simplemente se cancelan, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos en este caso el primer elemento, que es D. Entonces esta D con esta otra D se cancelarán, pues, ¿no es cierto? Tenemos luego el elemento I, entonces los otros elementos que en este caso se repiten se tienen que cancelar, ¿sí? Luego tenemos V, no se repite, S tampoco, B tampoco, L lo propio y finalmente A, ¿ya? ¿Cuántos elementos quedaría entonces para el conjunto B? Tendríamos que va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, nuevamente es igual a 7. El número de elementos o el cardinal, en este caso del conjunto B, te habrás dado cuenta que es igual a ¿cuánto? Es igual a 7. Muy bien, teniendo en cuenta ese detalle, ahora sí recién pasamos con el problema. Dice lo siguiente, a ver, ¿cuántos subconjuntos no ternarios? Muy bien, cuando hicimos la teoría habíamos aclarado esta partecita y habíamos indicado que cómo se halla el número de subconjuntos no ternarios. Muy bien, el número de subconjuntos, en este caso no ternarios, ¿no es cierto? Simplemente, a ver, se hallaba con la siguiente relación: 2 elevado a la n menos la combinación de n elementos tomados de ¿cuánto? Tomados de 3 en 3. Esa es la relación, la fórmula que hemos en este caso ensayado para la teoría, ¿sí? Muy bien, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Qué más haríamos? Simplemente reemplazar, pues, ¿no es cierto?, en esta primera parte. 2 elevado a la n. Pregunto, ¿cuánto vale n? El valor de n, como te habrás podido dar cuenta, es igual a 7, ¿no es cierto? Menos combinación de ¿qué cosa, profesor? N, ¿cuánto vale? 7 tomados de 3 en 3. Todavía desarrollando desarrollando, ¿qué tendríamos? 2 a la 7 ya habíamos indicado que es igual a 128 menos ¿qué cosita? Combinación de 7 elementos tomados de 3 en 3. Aplicando el método práctico sería pues simplemente a lo siguiente: raíz de fracción que se pone arribita, 7 por 6, ¿no es cierto?
Abajito que se pone, simplemente, o perdón, acá todavía faltaría pues un factor, sería 5, ¿no es cierto? Abajito que vendría 3 por 2 y finalmente por 1. Pregunto, ¿podemos simplificar? Claro que sí. De la simplificación te habrás dado cuenta que 2 por 3, ¿cuánto es? 6. ¿Qué me quedaría? 7 por 5, 35, ¿no es cierto? Muy bien, finalmente, 35, 128. Te habrás dado cuenta que de todo esto me sale, pues, ¿cuánto? Me sale 35, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos? 128 menos 35. Te habrás dado cuenta que va a ser igual a 93, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la respuesta correcta sería, pues, igual a ¿cuánto? Sería, pues, igual a 93, ¿ya? Muy bien, entonces en la número 2 la respuesta correcta sería pues igual a 93. Esto por si acaso es 35, si no se nota bien, lo estamos aclarando. Muy bien, ahora en la parte número 3, en el ejemplo número 3, tenemos lo siguiente, dice así. Dado el conjunto, ¿no es cierto? A, la pregunta es la siguiente, ¿cuántos subconjuntos de canarios tendrá pues en este caso el conjunto A? Los subconjuntos de canarios son aquellos subconjuntos que constan de 10 elementos. Entonces me da que el conjunto A tiene los siguientes elementos. 1, 7, 17, 31, 49, así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta el 337. Y lo primero que debemos hacer en esta parte es hallar pues el cardinal o el número de elementos del conjunto A. Para lo cual te habrás dado cuenta que tienes que hallar pues una relación, ¿no es cierto? Tienes que ver cómo podría ser para saber pues, no, para obtener el 1, para obtener el 7, 17, 31, así sencillamente darme la secuencia, la forma, ¿no es cierto? Y la fórmula de recurrencia, de tal manera que yo pueda saber a qué elemento corresponde el 337. Profesor, no estoy entendiendo. Mira para acá lo siguiente, a ver. Lo que queremos decir es lo siguiente. Mira, por ejemplo, a ver, el primer elemento es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer, qué relación podríamos practicar o cuál sería la fórmula de recurrencia de tal manera que esa misma fórmula, ¿no es cierto?, tenga que calzar para cada uno de ellos? O sea, en este caso, dicha fórmula tenga que funcionar, en otras palabras, para cada uno de estos elementos. Entonces, un poquito por la premura del tiempo, lo haremos un poquito rápido, ¿ya? Mira, este 1, ¿cómo lo podría hallar? ¿Te parece si lo podemos colocar de la siguiente manera? 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y le sumamos, pues, ¿no es cierto? A ver, 1 al cuadrado, pero en este caso, menos 1. A ver, vamos a ver. 1 al cuadrado, 1. Más 1 al cuadrado, también es 1. ¿Cuánto sería 2? 2 menos 1, 1, ¿da? Claro que sí. Si esta sería la fórmula de recurrencia, tendría que cumplir para todos los elementos restantes. O sea, vale decir, el siguiente elemento que yo tengo es pues 7, ¿no es cierto? ¿Cómo sería entonces? Según la fórmula de recurrencia sería pues 2 al cuadrado más ¿cuánto? Más 2 al cuadrado menos ¿cuánto? Menos 1. Pregunto, ¿da? Ahora vamos a ver. 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, 8 menos 1. ¿Cuánto es? 7. Es correcto, ¿no es cierto? A ver, unita más. Tendríamos en este caso 17. En el caso de 17, ¿cómo debería ser? Sería pues 3 elevado al cuadrado más ¿cuánto? Más 3 nuevamente al cuadrado. Y en este caso, ¿no es cierto? Menos 1. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Más 3 al cuadrado también 9. 9 más 9, 18. Menos 1, ¿cuánto sería? Sería pues 17. Como te habrás dado cuenta, es pues la fórmula de recurrencia. Así sucesivamente vamos a llegar hasta ¿cuánto? Hasta el 337, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros queremos hallar en este caso el 337, ¿cuál será su elemento? ¿No es cierto? Es lo que queremos saber. Entonces 337. ¿Cómo colocamos el 337 con la misma fórmula de recurrencia? De tal manera que me dé pues, los valores exactos. ¿Cuál sería? Claro, te habrás dado cuenta que es 13, ¿no es cierto? 13 al cuadrado, más qué cosita sería, más 13 al cuadrado, menos ¿cuánto? Menos 1, ¿sí? Muy bien, entonces, profesor, a ver, profesor, lo siguiente, ¿y por qué lo colocamos de esta manera? Para darme cuenta, pues, el lugar que ocupa cada elemento. No entiendo, profe, mira, te habrás dado cuenta que el 1 es, pues, el primer
elemento, ¿no es cierto? El 7 es el segundo elemento, el 17 es el tercer elemento, el 337, por lo tanto, será pues el 13º elemento. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que el 337 había sido pues el elemento 13, ¿no es cierto? En este caso, el 13º elemento. Entonces, si 337 es el 13º elemento, ¿qué quiere decir? Quiere decir pues de todo esto que en este caso podemos concluir, ¿no es cierto?, que el conjunto A o el cardinal del conjunto A había sido igual a ¿cuánto? Simplemente 13. Quiere decir que el conjunto A tendría pues 13 elementos. Profesor, pero eso no es lo que me piden hallar. Correcto. Lo que te piden hallar no es el número de elementos del conjunto A o el cardinal, sino te piden hallar cuántos subconjuntos decanarios. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente planteo pues tal como me indica. Combinación de canarios. ¿Qué se pone arribita? Simplemente el cardinal del conjunto A. ¿Cuánto hallamos? Que es igual a 13. Y abajito, ¿qué se pone? Lo que me piden hallar. ¿Qué me están pidiendo hallar? Subconjuntos, en este caso, decanarios. Los subconjuntos decanarios son aquellos subconjuntos que constan de 10 elementos. Entonces será pues tomados de ¿cuánto? De 10 en 10. Como bien recordarás en la teoría, nuevamente no te conviene desarrollar pues esta combinación. ¿Por qué, profesor? Porque va a ser pues muy extenso. Mira, tenemos 10 elementos que tendríamos que desarrollar. ¿Qué haríamos entonces? Simplemente aplicaremos pues el equivalente combinatorio. ¿Recuerdas? ¿Sí o no? Claro. A ver, mira para acá. Combinación. A ver, su equivalente, ¿cómo sería? De 3 elementos y simplemente abajito se resta. 13 menos 10 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 3. Ahora sí, recién voy a desarrollar el método, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos acá? Simplemente lo siguiente, a ver, combinación de 3 elementos tomados de 3 en 3 será pues igual a ¿cuánto? 3, ¿qué más? Por 12 y finalmente por 11. Abajito que tendríamos 3 por 2 y finalmente por 1. Todavía simplificando, ¿qué podríamos tener? En este caso de la simplificación tendríamos lo siguiente, ¿no es cierto? Acá 3 por 2 va a ser 6. Sexta, ¿cuánto tendríamos? 2, ¿no es cierto? Muy bien, 2 por 13, 26 por 11 va a ser igual a ¿cuánto? Será pues 286. Y la respuesta correcta en la número 3 vamos a decir que va a ser igual a ¿cuánto? 286. Muy bien, rápidamente, sin más preámbulos, sin más situación, pasemos ahora a la número 4. En la número 4, como habrás podido leer, dice lo siguiente, a ver, dice así. En una lista de 5 entrenadores se debe formar un comando técnico integrado por lo menos, necesariamente nos está recalcando, por 3 personas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuántas posibilidades en este caso se tienen? Muy bien, si yo quiero formar un comando técnico, tenemos 5 entrenadores, ¿ya? De los 5 entrenadores queremos formar comandos técnicos que por lo menos estén conformados por 3 personas. O sea, pueden ser 3 personas, pueden ser 4 personas o pueden ser 5 personas, ¿no es cierto? Es lo que dice el problema. Y todavía acá no nos aclara, nos enfatiza necesariamente por 3 personas. Vuelvo a repetir, de 3 personas para arriba. Seguramente muchos compañeros en esta partecita, ¿no es cierto?, lo habrán querido resolver utilizando combinaciones. También en este caso podríamos utilizar, ¿no?, la fórmula total, ¿no es cierto?, 2 a la n. Pero lo vamos a resolver tal como hemos aprendido en la teoría, ¿ya? Muy bien, en la primera parte entonces me dice lo siguiente, a ver, dice así, dice así, vuelvo a repetir. Tenemos 5 entrenadores, de los cuales queremos formar comandos técnicos integrados por lo menos necesariamente por 3 personas. Si me dice por lo menos 3 personas, quiere decir que los grupos o los comandos tienen que ser de 3 personas para arriba. Hecha nuevamente la aclaración, tendríamos lo siguiente. Entonces, ¿cómo se plantea el número de posibilidades? El número de posibilidades, ¿no es cierto? El número de posibilidades va a ser igual a ¿qué cosita? Combinación. En este caso, el primer grupo va a ser igual a ¿cuánto? Combinación de 5 elementos tomados de 3 en 3. ¿Por qué de 3 en 3, profesor? Ahí van a estar
todos los grupos, ¿no es cierto? Todas las combinaciones que se pueden hacer de 3 personas, ¿de acuerdo? Muy bien, luego en este caso hay que sumarle ¿qué cosa? Combinación de 5 elementos tomados de 4 en 4. O sea, ¿qué quiere decir? Los grupos de 4 personas, ¿no es cierto? Finalmente, para terminar, combinación en este caso de 5 elementos tomados de 5 en 5. O sea, vale decir, aquí estamos con los grupos o con las combinaciones de 5 personas. ¿Qué voy a hacer ahora, profesor? Simplemente empezar a desarrollar pues tal como hemos aprendido. Muy bien, la combinación en este caso sería pues igual a ¿cuánto? Sería 5, ¿qué más? A ver, en esta partecita lo hacemos, a ver, 5, ¿qué más? Por 4 por 3, ¿no es cierto? ¿Sobre cuánto sería? Simplemente sería pues 3, ¿no es cierto? Por 2 y finalmente por 1, ¿de acuerdo? Muy bien, todavía más en este caso. Combinación de 5 elementos tomados de 4 en 4. Si quisieras, podemos hallar su equivalente combinatorio. ¿Cómo sería, profesor? Simplemente combinación de 5 elementos. 5 menos 4, ¿cuánto es? Sería pues 1, ¿sí? Finalmente, para terminar, tenemos la combinación por propiedad. Combinación de 5 tomado de 5 en 5. Cuando hicimos la parte teórica, habíamos desarrollado la teoría, ¿no es cierto? ¿A qué era igual? Simplemente era igual pues a 1, ¿ya? Para terminar, entonces, ¿qué tendríamos en esta parte? Lo siguiente, a ver, resolviendo, tendríamos así, de la simplificación, 3 por 2, ¿no es cierto? Perdón, primero tercia todavía, y luego mitad, acá mitad sería pues igual a 2, ¿sí? 2 por 5 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 10, más todavía, acácito, por propiedad, combinación de 5 elementos tomados de 1 en 1, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 5, ¿no es cierto? Finalmente, más ¿cuánto sería? En este caso va a ser pues igual a 1. Para terminar, el número total, entonces, a ver, va a ser igual a ¿cuánto? Será pues igual a 16. La respuesta correcta en la número 2, o perdón, en la número 4, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 16. Muy bien, entonces quiere decir que el número total de posibilidades que se tendría va a ser pues igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 10, el 16. Muy bien, en la número 5 ahora dice lo siguiente, a ver, dice así. Una persona cuenta, dice, con 6 frutas diferentes para preparar jugos. Se desea saber de cuántas maneras diferentes pueden realizar los jugos si los clientes gustan combinar a lo sumo, ¿no es cierto? En este caso 3 frutas, ¿ya? Muy bien, entonces mira para acá, al revés, ¿no? Parecido al ejercicio anterior, pero de manera opuesta, ¿no? Mira para acá, en esta partecita, en la número 6, ahora resulta lo siguiente. Tenemos pues, ¿no es cierto?, que una persona tiene un conjunto de 6 frutas diferentes. Y la pregunta es la siguiente, se desea saber de cuántas maneras diferentes pueden realizar jugos si los clientes, vuelvo a repetir, gustan, en este caso, a lo más, a lo sumo, a lo mucho, 3 frutas. Muy bien, nuevamente diremos lo siguiente. El número de maneras en las cuales se pueden preparar estos jugos sería lo siguiente. Muy bien, recordando un poquito la teoría, ¿no es cierto? Cuando a mí me dice la expresión a lo sumo, ¿no es cierto? Cuando hicimos la teoría, dijimos que la expresión a lo sumo, a lo mucho, ¿no es cierto?, ¿no? Significa lo, o a lo más significa lo mismo, ¿cierto? A lo más, a lo sumo, a lo mucho significa lo mismo. ¿Y cómo se interpreta, profesor? ¿Cómo se entiende esa parte? Cuando me dice a lo sumo, o a lo más, o a lo mucho, significa desde ahí para abajo, ¿no es cierto? Si en este caso me está diciendo que los clientes gustan, en este caso, combinar a lo más 3 frutas, quiere decir entonces de 3 frutas para abajo. ¿Quiénes están incluidos ahí? Los que gustan combinar 3 frutas, los que gustan combinar 2 frutas y finalmente los que gustan pues jugos de una sola fruta, ¿no es cierto? Muy bien, ¿y cómo se plantea, profesor, esto? Será pues de la siguiente manera. Combinación en la primera parte, ¿cuántas frutas tenemos en total? En este caso del problema nos aclara, nos dice que el número de frutas en total es igual a ¿cuánto? Es igual a 6. Entonces será pues combinación de 6 elementos tomados de ¿cuánto? De 3 en 3, ¿no es cierto? Ahí están los clientes que gustan combinar 3 frutas para sus jugos, ¿de acuerdo? A esto hay que sumarle ahora la combinación
de 6 elementos tomados de 2 en 2. Ahí van a estar los clientes que gustan combinar solamente 2 frutas. Y finalmente, ¿no es cierto?, tendríamos combinación de 6 elementos tomados de 1 en 1. Ahí estarán pues los clientes que gustan solamente jugos de una sola fruta, ¿sí? Muy bien, ¿qué hacemos entonces ahora, profesor? Similar pues al caso anterior, simplemente desarrollar las combinaciones. Combinación de 6 elementos tomados de 3 en 3, ¿cómo lo desarrollamos? Simplemente 6 por 5 por 4, utilizando lógicamente el método práctico. Acá tendríamos 3 por 2 y finalmente por 1, ¿no es cierto? Muy bien, nuevamente, acá sí que tendríamos entonces ahora simplemente igual, 6 por cuánto, 6 por 5 sobre cuánto, 2 por 1. Y finalmente en la última parte, aplicándole en esta parte teoría, tendríamos lo siguiente: combinación de 6 elementos tomados de 1 en 1 es igual a cuánto, simplemente pues es igual a 6. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. ¿Qué voy a hacer ahora, profesor? Simplemente vamos a simplificar, ¿no es cierto? De la simplificación que tendríamos, te habrás dado cuenta que 3 por 2, 6. Con este 6 se cancela y ¿qué me quedaría? Simplemente me quedaría pues 20, ¿no es cierto? Muy bien, todavía más en esta partecita de la simplificación nuevamente. Mitad, mitad, 3 por 5 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 15, ¿no es cierto? Finalmente me queda, en este caso, 6. Y para terminar, concluyo pues con lo siguiente. Con la suma, 20 más 15 más 6 va a ser igual a ¿cuánto? Te habrás dado cuenta que va a ser igual a 41, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que existen 41 combinaciones diferentes, que en este caso me están pidiendo, en las cuales un cliente gusta a lo más, gusta a lo sumo, gusta a lo mucho mezclar solamente 3 frutas. Parecido al anterior, pero te habrás dado cuenta, ¿no es cierto?, de manera opuesta, ¿ya? Muy bien, en el ejemplo número 6 ahora dice lo siguiente, a ver, dice así: si el conjunto A tiene 200 subconjuntos no ternarios, ¿cuántos subconjuntos quinarios en este caso tendrá? Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Simplemente, nuevamente recurrir pues a la teoría, ¿no es cierto? Recurrir a la parte teórica en este caso. Muy bien, habíamos hablado entonces en la parte teórica de los subconjuntos no ternarios, ¿no es cierto? Muy bien, mira para acá, a ver, recordando un poquitito, el número de subconjuntos no ternarios, ¿no es cierto?, según el problema, dice que es igual a ¿cuánto? Dice que es igual a 200, ¿no es cierto? La pregunta es la siguiente: ¿cómo se plantea el número de subconjuntos no ternarios? Haciendo memoria, simplemente 2 elevado a la n menos combinación de n elementos tomados de 3 en 3. Por esa razón decimos no ternarios. Y esto dice que es igual a ¿cuánto? Es igual, pues, en esta partecita, es igual a 200, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, mira para acá, es igual a ¿cuánto? Es igual a 200, ¿ya? Muy bien, más de un compañero agarra, dice lo siguiente: profesor, ¿cómo voy a desarrollar esta parte? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo hallar el valor de n? Tendría que aplicar, profesor, desarrollar esta combinación, un producto, tengo una potenciación, tendría que aplicar logaritmos si en este caso quisiera hallar. Claro, porque vas a tener una ecuación exponencial. ¿Qué podríamos hacer en esta parte? Mira, para que no te compliques, simplemente yo te sugiero trabajar en este caso tanteando, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso, profesor? Darle un valor a n de tal manera que cumpla pues la siguiente igualdad. Por ejemplo, a ver, mira para acá, si nosotros quisiéramos ponerle, por ejemplo, así a n un valor de 7, ¿ya? Mira, tendríamos lo siguiente: 2 a la 7, ¿cuánto es? En este caso es 128. Y 128 menos nada me va a dar 200, lógico, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que n no podría ser 7, ¿no es cierto? Profesor, a ver, si le damos 8, a ver, vamos a ver acá. Si sería n igual a 8, ¿qué tendríamos? 2 a la 8, sabemos que es igual a 256. Eso sí podría, ¿eh? A ver, menos, ¿qué cosita? ¿Cuánto vale n? Nuevamente dijimos que n es igual pues a 8, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Desarrollando la combinación, ¿cómo sería? Combinación de 8 elementos tomados de 3 en 3 será pues 8, ¿qué más? Por 7, por 6, ¿no es cierto?
sobre cuánto, 3 por 2 y finalmente por 1. Esto va a ser igual a cuánto, será igual a 200, ¿ya? Muy bien, entonces acasito 200. A ver, todavía desarrollando, ¿qué vamos a tener? Simplemente acasito tendríamos, a ver, 3 por 2, 6, con 6 se cancela, a verdad, 7 por 8, 56. 256 menos 56, ¿cuánto es? Es igual pues a 200. Y como te habrás podido dar cuenta, se cumple pues en este caso la igualdad. Ya, no hay nada que hacer, entonces que el valor de n es igual a ¿cuánto? Es igual a 8. Muy bien, hemos hallado entonces que el valor de n, ¿no es cierto? A ver, ¿es igual a cuánto? Es igual a 8. Muy bien, pero profe, no nos piden hallar el valor de n. Correcto, no nos piden hallar el valor de n. ¿Qué nos piden hallar? Dice lo siguiente, a ver, ¿cuántos subconjuntos quinarios tendrán? Sencillo, práctico, fácil, ¿no es cierto? Muy bien, si a mí me piden hallar el número de subconjuntos quinarios, muy bien, simplemente para esto recurrimos nuevamente a la fórmula de combinaciones. ¿Cómo sería entonces? Sería combinación, a ver, lo hacemos un poquito más pegadito. Combinación de cuántos elementos, el valor de n cuánto vale, en este caso dice que vale 8, ¿no es cierto? Quinarios, o sea, tomados de 5 en 5. En otras palabras, lo que me están pidiendo allá es esta combinación, pues combinación de 8 elementos tomados de 5 en 5. ¿Cómo desarrollamos? Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora, si quisieras en este caso reducir un poquito el ejercicio, tendrías que aplicar pues su equivalente combinatorio, ¿no es cierto? O sea, vale decir, sería pues igual a qué cosita, combinación de qué cosa, de 8 elementos, 8 menos 5, ¿cuánto sería? Sería pues 3. Ahora sí, desarrollamos y ¿qué tendríamos? Sería pues lo siguiente, ¿no es cierto? En esta partecita, a ver, rayita de fracción y tendríamos 8 por cuánto, 8 por 7 y finalmente por 6, ¿de acuerdo? Abajito que tendríamos 3, ¿qué más? Por 2 por 1, ¿sí? Muy bien, de la simplificación tendríamos que 3 por 2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 6 y finalmente pues 7 por 8 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 56. Quiere decir entonces que el conjunto A, en este caso, a ver, tendría pues 56 subconjuntos quinarios, ¿de acuerdo? Muy bien, no te olvides por favor, lo primero que hemos hallado, te habrás dado cuenta, es hallar pues el valor de n, simplemente tanteando, ¿no es cierto? Te habrás dado cuenta que es más sencillo, es más práctico, es más fácil, y luego simplemente hallar lo que me están pidiendo. Los subconjuntos quinarios, hallar su equivalente combinación, si es que quieres lo haces de esa manera, ¿no? También lo puedes hallar de frente con la combinación, ¿no? Yo hice con el equivalente combinatorio, te habrás dado cuenta que es más práctico, es más sencillo, ¿no es cierto? Es más aplicativo. En la número 7, ahora todavía dice lo siguiente, a ver, dice así. Sea el conjunto A, ¿no es cierto?, de elementos 2, 3, 5, 6 y en este caso 8, y el conjunto B de elementos 0, 1, 2, 4, 5, 7 y 9. ¿Ya? La pregunta es la siguiente, o todavía el problema continúa, dice así. Si M es el número de subconjuntos no vacíos, ¿no es cierto?, de A, que son disjuntos con B, y N es el número de subconjuntos no vacíos de B, que son disjuntos con A. Hallar el valor de M más N. Muy bien, en esta parte tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque me está hablando de conjuntos disjuntos. Y recordando un poquito la teoría, cuando decimos que dos conjuntos son disjuntos, ¿cuándo? Cuando no tienen, en este caso, elementos en común. Son conjuntos separados, ¿no es cierto? Muy bien, entonces para yo tener conjuntos disjuntos, entonces, ¿qué debo hacer, profesor? Lo primero que debo hacer es cancelar, pues, ¿no es cierto?, los elementos que tengan en común. Solo así voy a tener conjuntos disjuntos, ¿sí? Muy bien, ahora sí. Entendí la situación, profesor. Tanto el conjunto A como el conjunto B tienen el elemento 2. Entonces, en este caso, el 2 se cancela para ambos conjuntos, ¿de acuerdo? ¿Qué más, profesor? El conjunto A tiene 5 y el conjunto B también tiene 5. Entonces, en ambos casos, se cancela pues el elemento 5. Ahora sí, te habrás dado cuenta que tanto el conjunto A como el conjunto B son dos conjuntos disjuntos, son dos conjuntos separados en la cual pues no comparten ningún elemento en común. Vuelvo a repetir, a eso se le llama
a eso se le llama conjuntos disjuntos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, recién empezamos con el problema y decimos lo siguiente. Dice así, si M, ¿no es cierto? En la primera parte, vamos allá de M, dice M, ¿qué cosita, profesor? Es el número de subconjuntos no vacíos. El número de subconjuntos no vacíos, a ver, habíamos dicho que se halla con la siguiente relación, 2 elevado a la n menos 1. En la parte teórica, ¿no es cierto? Dijimos que el número de subconjuntos no vacíos se halla pues con la siguiente formulita, 2 elevado a la n menos 1, ¿ya? Muy bien, dice lo siguiente, a ver, M es el número de subconjuntos no vacíos, ¿no es cierto?, de A, que son disjuntos con B. Hemos dicho, para que sean disjuntos con B, hay que cancelar los elementos que tienen en común. De tal forma que una vez que cancelamos estos dos elementos, el conjunto A, te habrás dado cuenta que se queda pues con 3 elementos, ¿no es cierto? Y lo propio, el conjunto B se queda simplemente con 5 elementos. Y estos van a ser los valores por los cuales vamos a reemplazar. Muy bien, entonces diríamos que M va a ser igual a ¿cuánto? 2 elevado a ¿cuánto? En el caso de M, ¿cuánto vale N? En el caso de N, ¿cuánto vale N? Será pues igual a 3. Entonces será pues 2 a la 3 menos ¿cuánto? Menos 1. Finalmente el valor de M, te habrás dado cuenta que va a salir igual a ¿cuánto? Va a salir igual a 7, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, profesor, ¿de dónde sale que N es igual a 3? M es el número de subconjuntos no vacíos del conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 3, ¿no es cierto? Entonces será pues 2 a la 3 menos 1. ¿Cuánto sería esto? Sería pues 7. Lo propio para N. Nuevamente, siguiendo el problema, dice lo siguiente. A ver, N dice es el número de subconjuntos nuevamente no vacíos. Muy bien, ¿cómo se halla su profesor? Simplemente 2 elevado a la N menos 1. La misma relación que hemos empleado para el valor de M. Muy bien, ¿y qué hacemos ahora? Simplemente reemplazamos igual que en el caso anterior. N va a ser igual a ¿cuánto? 2 a la N. ¿Qué cosa es N? Vuelvo a repetir, el número de subconjuntos no vacíos de B. ¿Cuántos elementos en este caso tiene B? Como te habrás podido dar cuenta, el número de elementos que tiene el conjunto B ahora es 5. Allá, entonces va a ser 2 elevado a la ¿cuánto? 2 elevado a la 5 menos 1. Finalmente, el valor de N, como te habrás podido dar cuenta, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser pues igual a 31, ¿no es cierto? Muy bien, mira, el valor de N es igual a ¿cuánto? Es igual a 31. Muy bien, tenemos el valor de M y tenemos el valor de N. Finalmente, para terminar, entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar el valor de M más N. Si a mí me piden hallar M más N, ya te habrás dado cuenta que la respuesta correcta va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 38. Muy bien, la respuesta correcta entonces en la número 7 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 38. Muy bien, hemos visto una primera tanda de ejercicios todavía sencillos, todavía prácticos, corresponden pues al nivel 1 y pasaremos entonces a la segunda pizarrita que corresponde al nivel 2, ¿sí? Muy bien, sin más preámbulo entonces, pasamos a la tercera pizarrita.